FM 89.1, Radio Universidad. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Después de toda esta presentación, que hace rato que no la hacía yo, la hacía siempre Mauro. Hoy me toca a mí, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, por suerte muy bien. Recién nos contábamos todos los problemas que tenemos, pero acá decimos bien, muy Claro. bien. Y además, hoy vamos a estar hablando de nuevas tecnologías y derecho de familia con un invitado, porque él nunca viene solo, siempre trae invitados. Nos acompaña hoy el doctor Juan Andrés Delfino, oficial primero del Juzgado de Familia número 10 departamental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, es un gusto muy estar bien. acá. Y un tema que ya cuando lo leímos nos interesa un montón, porque sabemos las Seguro. dificultades de regular todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, que la tecnología avanza mucho más rápido que un montón de cuestiones que tienen que ver con las relaciones humanas, con el derecho mismo, pero también sabemos que hay derecho que se puede implementar y que se puede implementar también las nuevas tecnologías con las dificultades que eso seguramente trae, ¿no? Seguro. Ahora, bueno, Juan nos va a estar comentando, pero un poco es lo que sucede, no tenemos que ir detrás de la tecnología, y bueno, y la tecnología que también, como nos va a estar contando Juan, viene a brindar soluciones, a veces problemas y a veces soluciones también. Bueno, vamos corriendo atrás de las soluciones y de los problemas. Bueno, Juan, contanos lo que trajiste hoy para comentarle también a la gente que aprende mucho de estos espacios también. Muy bien, sí, yo me desempeño, como bien decías, en el Juzgado de Familia número 10 de aquí, de esta departamental. Y bueno, la realidad es que somos un juzgado que es 100% digital, es decir, desde que nos pusimos en funcionamiento hace un año, justo ayer cumplimos un año desde el comienzo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, fue todo un desafío porque la realidad es que, como muchos saben, los juzgados están llenos de papeles, llenos de expedientes y bueno, nosotros vinimos a desarrollar esta función en una era 100% digital, lo que trae nuevos desafíos y bueno, y como se decían también, ciertos problemas que tenemos, ¿no? En el medio fuimos atravesados por una pandemia que, bueno, lamentablemente, bueno, fue muy lamentable para todos, trajo muchísimos problemas, pero quizás si podemos ver algo bueno que haya dejado esta pandemia, tenemos sí la incorporación de las nuevas tecnologías al derecho. Sí, una aceleración, además de algunas cosas que ya se venían pidiendo, reclamando o implementando, así de a poquito. Esto lo hablamos, Alejandro, con Sí. algunos profesionales que te han acompañado también, ¿no? Que había intenciones pero estaban demoradas, se daban muchas vueltas, faltaba escanear un montón de documentación. Bueno, y esto ha posibilitado que se acelere, ¿no? Todo ese proceso. Exacto, justo me hace el pie justo porque un profesor de la universidad nos decía que un médico que ejercía la medicina hace 100 años difícilmente hoy pudiera hacer algo con las nuevas tecnologías y con todo esto, con todo lo que venía, los avances en materia de medicina. Si bien obviamente tendría muchísima escuela para poder resolver todos estos problemas, sería complejo hoy. Tenemos robots que operan y Sí, a distancia además, ¿no? a distancia. En tiempo real. Sí, Increíble. totalmente. Y nos decía, y contrastaba esto con el derecho, y decía que un abogado que ejercía el derecho hace 100 años, hoy prácticamente podría seguir ejerciendo el derecho. Si bien las leyes cambiaron, tuvimos grandes reformas, modificaciones de códigos, las cosas ciertas seguían siendo. Ir a una mesa de entradas era similar, la presentación de escritos era similar. Entonces, es verdad que la pandemia, en este caso, aceleró muchísimo todos los procedimientos. Era impensado hace unos años el firmar una resolución, que un juez en su casa firme una resolución, es una sentencia que bueno, dictamina algo para las partes y que le llegue al abogado en ese momento y lo pueda visualizar en su celular. Eso es... Sí, y la pérdida también del valor de lo que es el papel, ¿no? Porque antes, Totalmente. vos llevabas algo, comprabas, te dieron un papel y necesitabas ese papel con la firma en original. Bueno, cómo también transformar en documentos legales y válidos algo que no está en papel, ¿no? Exacto, muchas veces nos pasa que uno dicta una medida, en los casos, por ejemplo, de protección contra la violencia, un perímetro de seguridad, y la persona consulta y dice, pero esto no está firmado. Bueno, ahí hay que explicarles, ¿sí? Que está firmado, sí, digitalmente, que tiene el mismo valor que el mismo oficio que se hacía hace unos años, que estaba firmado por un secretario, por un auxiliar letrado de un juzgado de familia. Y creo que en esto sí ha sido un gran avance, porque hoy nosotros tenemos muchísimo mayor alcance del que se tenía antes. Hoy, cuando una víctima de violencia, y toco el tema de violencia porque es algo que vemos mucho, cuando una víctima de violencia
nos denuncia su mail, se le puede llegar a enviar esos oficios directamente al mail. Entonces, la persona ya cuenta en ese acto, aunque no se haya acercado al juzgado, porque como he escuchado en otros programas, el doctor Sansota creo que mencionó las distancias que tenemos en Matanza, entonces la persona no se tiene que acercar al juzgado para recibir esa notificación. Que en una situación de violencia es un montón. Totalmente. Es un montón. Entonces, todas estas cosas se fueron posibilitando, sí, gracias a las nuevas tecnologías y cómo fueron aplicadas al derecho. También hemos tenido casos de notificaciones por WhatsApp, algo que resulta completamente útil a la hora. Hay veces que las personas desconocen dónde se encuentra la persona que está ejerciendo esta violencia y que solo reciben mensajes de textos intimidatorios. Bueno, igualmente eso es un hecho de violencia, se configura y está configurado dentro de la ley de violencia. Entonces, nosotros podemos notificar a ese mail o a ese celular que nos denuncie la persona. Entonces, todas esas nuevas tecnologías creo que han resultado muy útiles en la aplicación al derecho. Sí, no solamente para acelerar el trabajo de ustedes, sino también los resultados para con la gente, ¿no? Exacto, porque en realidad lo que suele suceder es que nosotros nos ingresan determinada cantidad de causas por día, pero no nos podemos olvidar que detrás de cada causa, que detrás de cada expediente hay una familia, hay una persona que está sufriendo, hay una problemática, entonces no pueden ser solo números. Sí, totalmente. Cuando vemos los índices de femicidios, sino que Sí. pero había denunciado, pero había ahí algo en proceso, y ese proceso era muy largo, no solamente aquí en la Argentina, en otras partes del mundo sucede lo mismo, no, sí, pero estaban de vacaciones, pero quien se tenía que ocupar de este tema, la resolución tardó, bueno. Y otra cosa que me llama la atención, de lo contabas recién, vos mencionaste mail, mencionaste WhatsApp, es algo que existe hace un montón. Sí. Y no se aplicaba, o sea, las herramientas estaban. Las herramientas estaban. Y eso también toca otro tema de que muchas veces desde la justicia uno hace referencia a que faltan recursos. Y cuando digo que faltan recursos, uno dice, bueno, faltan personal en los juzgados, falta también la creación de nuevos juzgados, por lo menos en lo que es el fuero de familia. Si bien todo esto es cierto, y es verdad, tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos, qué hacemos, porque no depende una decisión del titular del juzgado, la creación de nuevos juzgados, de la creación de nuevas dependencias, el nombramiento de mayor cantidad de personal. Entonces, también Tiene que arreglar con lo que hay. Claro. es un poco eso. Entonces, ver cómo gestionamos a eso, cómo gestionamos lo que tenemos. Justo pienso en un ejemplo, no sé, del fútbol y digo, cuando a un técnico, a un equipo le echan un jugador, bueno, el técnico se tiene que arreglar con los 10 jugadores que les quedaron en el campo. Es decir, no puede decir, bueno, ahora nos vamos, nos abandonamos el partido. Claro, hay que repensar estrategias y ver cómo se sigue adelante y cómo se hace lo mejor que puede. Obviamente que con un jugador más esto es mejor y quizás sería puede, lo ideal, quizás. Sí, pero bueno, con los recursos que hay se puede hacer un buen partido. Con los recursos que hay se puede hacer un buen partido. Sí, Creo que ese es un buen mensaje. O sea, pero el tema es cuando ya te echan dos y Claro, tenés uno bueno, medio hay que- lesionado sí. y cuando ya sale a jugar el arquero, o sea, ahí estamos en problemas. Y ¿no? que se asemeja más a eso, creo que nuestra realidad, no solo a la falta de un jugador, pero bueno, también está eso sí de poder ver qué se puede hacer con lo que se tiene y brindar una respuesta adecuada. Muchas veces vuelvo al tema de las distancias en la departamental y es muy importante la función de la mesa de entradas de los juzgados, porque es la primera impresión y el primer contacto que se llevan las personas de este juzgado. Obviamente es muy importante la función del juez, el dictado de la sentencia y de todo, pero con la primera persona que hablan es con la persona que está ahí en mesa de entradas. A veces eso define si se continúa con determinado proceso o no. Exacto. Y algo que suele suceder, hay veces que una persona viaja 2 horas para llegar a un juzgado y la respuesta que se lleva tiene que ser una respuesta integral, porque esa persona no se puede volver a su domicilio 2 horas más de viaje hasta volver y se fue con una respuesta incompleta. O se fue con una respuesta que la verdad no Sí, o con más resuelve- dudas que certeza. Claro. Exacto, porque muchas veces hablan en términos jurídicos, que bueno, ahora se está siguiendo toda una campaña para poder hablar más con un lenguaje claro, que creo que es muy loable y es una batalla que creo que tenemos que emprender todos. Sí, desde acá valoramos mucho este espacio por eso mismo, ¿no? Porque la gente nos llama, nos comenta que se entiende muy bien lo que explican ustedes, ¿no? O sea, esto debería ser moneda corriente en el trato con las personas que solicitan que nos solicitan algo a la justicia, ¿no? Y es un poco... Hay un mal entendimiento, justo me meto en este tema, de que a veces hablar demasiado técnico o hablar difícil es como que si uno supiera más o que eso fuera más completo.
y me parece que la idea es todo lo contrario, pensando hacia cuál es el objetivo y hacia dónde se dirige la justicia, ¿no? Totalmente, totalmente. Exacto. No lo podría haber dicho mejor, porque es verdad, muchas veces nosotros hablamos complejos, y me incluyo porque estudié Derecho y nos enseñaban muchas cosas, muchas frases en latín, que bueno, después uno entendió el porqué, porque está bien, porque uno, bueno, justo estoy en una universidad, pero que es muy linda, por cierto, quiero decirlo. Muchas gracias. Y la verdad que uno dice, bueno, y entiendo por qué, porque en los expedientes se habla difícil, Sí. o se hablaba difícil por lo menos. Y nos olvidamos que al que le llega la notificación del otro lado es una persona que no estudió Derecho, y no estudió, además de no haber estudiado Derecho, no estudió esos términos en latín. Sí, además es muy difícil quizás el expediente porque por algo está la terminología específica para que no se confunda con otra palabra y hay que Totalmente. usarla. Y además para ustedes, imagino yo porque nos pasa también, en mi casa mi hijo cuando viene los amiguitos dicen la propaganda y él dice la tanda, Claro. porque es el lenguaje que empezamos a incorporar y que lo llevamos siempre, ¿no? Cuando tenemos una profesión. En el caso de ustedes, no les parecen algunos términos difíciles porque como los usan todos los días, los usan a menudo, les parece que la gente los va a entender. Entonces es en ese contacto, es en ese ida y vuelta con la gente en el que se construye este nuevo lenguaje. El expediente es una cosa, entiendo, diferente, ¿no? También, ¿no? Porque el lenguaje tiene que ser técnico, ¿no? Específico, ¿no? Quizás hay alguna forma de hacerlo un poco más comprensible, pero imagino que debe ser complejo igual. Sí, las recomendaciones siempre son cuando hay palabras muy técnicas y como justamente va destinado a la gente, es explicarla. Claro. Explicar cuál es el significado que para nosotros es conocido. Pero bueno, esto es todo un desafío Enorme. para todos, así como lo que nos está diciendo De las nuevas el tecnologías, doctor, de que hablamos adaptarnos a muchas las cosas tecnologías. positivas, pero También sí. adaptarnos a escribir diferente es todo un cambio Sí, y me lleva imagino. procesos en la cabeza de uno, de ¿no? deconstrucción. Exactamente, exactamente. Totalmente. Hablamos muchas cosas positivas de las nuevas tecnologías. Imagino yo que también. No sé si tendrás alguna buena más para contar, que seguro sí. Y después pasamos a algún problemita. Y Tiene que haber. sí, algunos problemas podemos ver. Sí, es verdad que se acercaron, bueno, se acercaron mucho a las distancias, eso es bueno. Hay audiencias virtuales ahora que, bueno, era algo completamente impensado hace unos años, bueno, con la creación de las distintas aplicaciones. Pero bueno, sí, también tiene su parte negativa todo esto, ¿sí? Porque tenemos que buscar la forma de cuando hacemos una notificación. Algunos te dicen, bueno, che, ¿qué pasa si figura solo un tilde en WhatsApp? ¿Está notificado o no está notificado? Bueno, son todas cuestiones que jurisprudencialmente, es decir, los distintos jueces van fallando de determinadas maneras. Entonces con eso vamos viendo, ¿sí? Cuáles son los criterios que se van a seguir en todas estas materias. Y otra de las cosas, sí, también importantes a mencionar, es el tema que ahora creo que se está poniendo mucho más el foco en el tema de la gestión de los juzgados. Ver, justamente eso decíamos, bueno, si el partido se complicó y estamos jugando con 10, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Y creo que esto igual se ve en varios ámbitos, pero se está observando mucho más cuántas son las cantidades de sentencias que se sacan, cuál es la mejor manera de administrar cada persona, digamos, es un mundo. Cada y dentro, recurso, claro, y sí, poder sí, administrar cada recurso, exacto, de la manera que sea más óptima. Creo que hay una frase o un dicho que dice que si no tenemos bien en claro hacia dónde vamos o si no tenemos hacia qué lugar, digamos, elegimos en el mapa ir, es muy difícil que tengamos viento a favor o es muy difícil llegar a buen puerto. Entonces, con esto lo que resalto es que está muy bueno el tema así de buscar cambios, como todos los cambios tecnológicos, pero nunca perder de vista hacia cuál es el punto, hacia dónde es lo que queremos llegar. Que si bien nos podemos desviar, porque es muy difícil encontrar una recta, claro. exacto, es muy difícil. Quizás se puede encontrar en algunas materias, pero es algo que es complejo. Sí, nunca perder de vista que del otro lado, como esto decíamos, hay una persona, no es solo un expediente, no es solo un número, no es solo una carátula, que es tal persona contra tal persona sobre, y el sobre es sobre qué se trata eso. En sí hay una persona que está teniendo un problema y que es lo que nosotros tenemos que tratar de resolver y solucionar, y que esté al alcance de la mano poder entender eso. Totalmente. A veces no es solamente una persona, a veces es una familia. Ustedes hacen Claro. derecho de familia, además es una familia, ¿no? Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y vos decías, bueno, detrás de ahí hay una persona, pero del lado de los jueces, de abogados, abogadas, quienes imparten justicia, también hay personas, e imagino yo, en el caso de, bueno, jueces y demás, que hay gente que tiene edad avanzada,
las dificultades también para comprender las nuevas tecnologías, ¿no? Imagino yo que eso también es una barrera, decir, bueno, yo me quedo más tranquilo con el papel y empezar a desconfiar un poquito de estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, sucedió mucho eso y han venido abogados a mesa de entradas cuando se empezaba todo el tema de lo digital, de la presentación de escritos electrónicos, que nos decían, no, yo ya está, yo presento la renuncia, abandono, y no porque no estuvieran calificados, porque la verdad que eran abogados que sabían muchísimo, pero bueno, esto sí requería un esfuerzo extra y bueno, y estudiar de vuelta determinadas cosas y aspectos tecnológicos que se desconocían. Sí, bueno, en este sentido, lo que decían al principio, fue un poco la pandemia lo que llevó al punto de decir, bueno, tenemos que ir hacia ese lado porque esto de que obviamente se volvía complejo iba haciendo que se dilate, pero en algún momento había que hacerlo y en ese sentido, porque seguramente en muchos sentidos tuvo cosas negativas, la pandemia fue que nos dejó esto positivo, por lo menos a la justicia. Y también desde el lado de esto de bueno, como a la gente mayor que decías que se le vuelve más complejo. Bueno, en realidad a la gente mayor y a todos, porque sí, a mí la adaptación me ha resultado bastante dura, pero bueno, también se han impartido desde la Corte, diferentes organismos, ser flexible en cuanto a las formas, ¿no? Porque los procesos, si bien el proceso obligatoriamente tiene una forma para poder garantizar determinados derechos, ser flexible en cuanto a las formas y lo que va acompañado con la tecnología para que nadie pierda un derecho por no saber usar una tecnología. Claro, Esto en derecho de familia calculo que seguirá siendo flexible, quizás en otras ramas no tanto, pero por lo menos un periodo de adaptación para que justamente las formas no hagan perder derechos y que la tecnología no venga a ser un enemigo, que no es la idea. Bien, está bien esto que vos marcabas, ¿no? Que a veces decimos, no, la gente grande muchas veces se la rebusca igual, estamos teniendo una mirada ahí muy jovencéntrica, aunque no seamos tan jóvenes, por lo menos de mi parte, pero sí a lo que me refería que llevan muchos más años haciendo las cosas de otra manera. Entonces a veces ahí por eso cuesta romper esas estructuras. No sé si te ha quedado algo más para contarnos. No, creo que con eso quedó bastante claro todo. Quedó bastante claro y la verdad es que admiramos el trabajo que hace todo el mundo que tiene que atender a personas con problemáticas complejas, ¿no? Como, sin olvidarnos que además son seres humanos, lo charlarán en terapia después qué es lo que sucede, porque vemos mucho compromiso por parte de todas las personas que has traído acá, de los y las profesionales, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con derecho de familia, con adopciones, con violencias. Son temáticas en muchos casos muy sensibles y bueno, si las nuevas tecnologías ayudan a que estas personas puedan tener una resolución más pronta y más eficaz, bienvenidas sean entonces. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Ale, también, bueno, como siempre. No sé si te ha quedado algo. No tenés nada para vender, porque él siempre tiene algo ahí para alguna charlita, algún encuentro. Esta vez no, vamos a tener unas novedades importantes, pero como viste, yo soy muy cabulero. Yo ya quiero el spoiler, no las quiero decir para no quemarlas. Perfecto. Pero ahora fuera del aire sí te las voy a contar. Dale, me las contás en un ratito nada más. Ahora hacemos una pausa. Charlábamos como todas las semanas con Alejandro Fernández, auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial 2 del Departamento Judicial de La Matanza, prosecretario de la Secretaría de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza y docente del Departamento de Derecho de la UNLAM, y nos acompañaba el doctor Juan Andrés Delfino, oficial primero del Juzgado de Familia número 10. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.